Vamos a tejer esta pieza en hilo tipo perlé 100% acrílico, en color azul y crema, y un gancho de aluminio del número 2.5. Esta pieza se las voy a tejer en estambre un poco más grueso para que aprecien lo que voy haciendo. Vamos a comenzar con 7 cadenas. Sobre ellas 6 medios puntos. El primero se va a tejer en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Hacemos una cadena para iniciar la vuelta número 2, y como esta vuelta vamos a tejer hasta la vuelta número 6 haciendo el aumento como les voy a mostrar. Tejemos los primeros puntos en medio punto, un punto en cada punto. En el penúltimo punto vamos a hacer 2 medios puntos juntos y un medio punto en el último punto. Hicimos 6 medios puntos en la primera vuelta, en esta nos debieron quedar 7. En la tercera 8, en la cuarta 9, en la vuelta número 5 deben quedar 10 puntos, en la 6 11 puntos. Ahora de la vuelta número 7 a la vuelta número 12 vamos a tejer un punto en cada punto, en total 11 medios puntos en cada una de las vueltas. Vamos a comenzar cada vuelta con una cadena. Vean cómo va quedando esta pieza. La primera vuelta se hizo sin disminución, un punto en cada punto, después 5 vueltas con un aumento en cada una de ellas, y por último 6 vueltas con un punto en cada punto. De la vuelta número 13 a la vuelta número 22 vamos a disminuir ahora un punto en cada vuelta. Les voy a mostrar cómo. Hacemos una cadena, damos vuelta al tejido, saco un punto del primer punto, un punto del siguiente y los cierro juntos. Y aquí está ya la disminución. Termino la vuelta con un punto en cada punto. La siguiente la inicio con una cadena y hago exactamente lo mismo que hice aquí. Todas las vueltas van a ir iguales a esta hasta terminar con un medio punto. Vamos a tratar de hacer 2 piezas con hilo independiente, irlas haciendo al mismo tiempo hasta la vuelta número 22. Hasta aquí llevamos 22 vueltas. De esta forma les debió quedar esta pieza. Recuerden que estamos haciendo 2 al mismo tiempo con una hebra independiente. La siguiente vuelta se va a comenzar con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada una de las vueltas y un medio punto en cada uno de los 6 puntos que están aquí. Un medio punto en cada una de las vueltas y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí en total nos deben quedar 50 medios puntos. La siguiente vuelta va a llevar 2 medios puntos juntos aquí, 2 medios puntos juntos acá y 2 medios puntos juntos aquí. La comenzamos también con una cadena y cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Una de esas piezas se va a quedar pendiente y a la otra hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Aquí ya están tejidas con el material que debemos utilizar. Ya vieron cómo se hicieron los aumentos y las disminuciones, entonces ya podemos continuar cambiando de color.
Recuerden que esta se queda pendiente y a esta hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora con esta pieza que dejamos pendiente vamos a hacer un molde. Vamos a colocarlo sobre una hoja de papel blanco y vamos a marcar el contorno. Entonces esa pieza que marcamos se va a recortar, pero por dentro de la línea, 1 milímetro por lo menos o 2 por dentro de esa línea. Después el molde que sacamos lo vamos a pasar sobre foamy y vamos a hacer 2 piezas, las marcamos y las recortamos, en este caso sí, sobre la línea que trazamos. Entonces en esta vuelta tenemos 53 puntos. Vamos a comenzar ahora a tejer con el color crema. Vamos a colocar el gancho de atrás hacia adelante en el punto donde cerramos la vuelta y lo sacamos o lo pasamos hacia atrás por el siguiente punto. Coloco ahí el estambre, hago una cadena, regreso, nuevamente atravieso los 2 puntos, saco un punto y hago un medio punto. Estos son medios puntos en relieve por atrás o por abajo. Y eso es lo que vamos a hacer en cada uno de los puntos durante toda la vuelta. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta, nuevamente con 53 medios puntos en total. Pero en este caso recuerden, son en relieve por atrás o por abajo. Así debió quedar esta vuelta. De esta forma se ve por el derecho y así por el revés. Hacemos una cadena para comenzar la segunda vuelta en color crema y vamos a tejerla en medios puntos tomando solamente la parte de atrás de la cadena o viéndola en forma vertical el hilito que está del lado izquierdo. Esta vuelta se debe terminar con 53 medios puntos también. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Como en esta pieza ya empieza a cerrar el tejido, lo que vamos a hacer es colocar el foamy dentro, ponerle pegamento solamente en el color azul y pegarlo. Recuerden que el tejido es elástico, entonces vamos a tratar de darle la forma lo más simétrico posible, de modo que todos los lados queden parejos, que no quede inclinado hacia algún lugar o más corto un lado que el otro. De hecho, si pueden, tomen medida al momento de estirar en cada uno de los lados y entonces ya pueden pegar la pieza de foamy. Dejamos secar y continuamos tejiendo sobre esta pieza. Ahora retomamos el color azul y vamos a tejer una vuelta de medio punto normal, un medio punto en cada punto, hasta terminar la vuelta con 53 medios puntos. Esta sería la vuelta número 1 en color azul. Al terminarla vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Suponiendo que terminamos ya la vuelta, como estamos tejiendo en círculo, les voy a mostrar cómo hacer la vuelta número 2 porque estas vueltas se van a repetir por 3 veces. Digamos que aquí hice el punto deslizado para cerrar la vuelta, hago una cadena,
y voy a tomar los puntos o a tejer los puntos desde la base en color crema, o sea, en el mismo lugar donde tejí los puntos anteriores. Un punto en cada punto, pero tomados desde abajo, cubriendo los puntos de la vuelta anterior. Esto es para que quede más grueso. Entonces hicimos la vuelta número 1, un medio punto en cada punto, y la vuelta número 2, un medio punto cubriendo el medio punto anterior tomado desde el mismo lugar en donde lo tejimos, desde abajo en el color crema. Les recuerdo entonces, vamos a repetir por 2 veces más. Después de estas 2 vueltas vamos a tejer la primera y la segunda, nuevamente la primera y la segunda. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora con este mismo molde vamos a cortar en alguna pieza de esponja o de hula espuma, no sé cómo lo conozcan ustedes, que tenga la altura de esta pieza que acabamos de tejer. Aquí mide 2 centímetros. Vamos a marcarla y a recortarla. Después, ya que está pegado el foamy en el fondo, la vamos a pegar encima. Y una vez que secan ambas piezas, a la que dejamos pendiente por el revés, también le vamos a pegar el foamy. Esta pieza no es de aquí, la coloco de otro color para que distingan lo que estoy haciendo, pero debe ser al tono del hilo con el que están tejiendo. Bueno, entonces una vez que está ya seco, vamos a unir esta parte por este lado, o sea, por dentro, no por fuera, sino por aquí. Hacemos una cadena, atravesamos el primer punto, y el que está en el centro de la pieza de atrás. Sacamos un punto y hacemos un medio punto, y eso es lo que voy a hacer durante toda la vuelta. Atravieso el segundo punto de la pieza de arriba, el segundo de la pieza de abajo o de atrás, y ahí tejo un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a tejer la siguiente pieza en color crema. Hacemos 6 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas, una cadena, y vamos a tejer en cada una de las cadenas un medio punto. En total en esta vuelta nos deben quedar 6 medios puntos. Estamos tejiendo cadena por cadena, no dentro del anillo. Al terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y vamos a tejer 7 vueltas más de 6 medios puntos cada una. Cada vuelta la vamos a comenzar con una cadena. Vean cómo debe quedar esta pieza, tiene una forma tubular, está hueca. Vamos a tejer a partir de aquí 2 vueltas con 7 medios puntos cada una, 2 con 8 medios puntos cada una, 2 vueltas con 9 medios puntos cada una, 6 vueltas con 10 medios puntos cada una, 2 vueltas nuevamente con 9 medios puntos cada una, 2 vueltas con 8 medios puntos cada una, 2 vueltas más con 7 medios puntos cada una, y 8 vueltas más con 6 medios puntos cada una. Al terminar vamos a dejar hilo suficiente para poder unir los dos extremos, el de la terminación y el del inicio. Los aumentos se van a tejer uno al empezar una vuelta y en la siguiente vuelta que nos toque aumento al terminar esa vuelta.
Se hacen solo 2 medios puntos juntos en el mismo punto. Así debió quedarles esta pieza. Recuerden que dejamos hilo para poder unir. El siguiente paso es doblar un limpiapipas a la mitad. Y vamos a colocarlo dentro de la pieza en color crema. Ahora, ya que está dentro, vamos a unir los extremos. Uno de ellos va a entrar en la gasa que se formó en el doblez de limpiapipas. Y con el otro vamos a torcer ligeramente. Después doblamos. De modo que las puntas queden nuevamente dentro del doblez que hicimos. Ajustamos el tejido para poder cerrar y procedemos a unir. Tomamos solo un lado de la cadena, el exterior de cada uno de los lados, y damos una puntada detrás de la otra. Y así hasta terminar. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lané. Esta forma debe de tomar después de que se haya rematado esta pieza. Para armar, colocamos en uno de los lados de esta asa. Este es un conejito imitación madera que tiene una perforación aquí y acá. Se usa para bisutería. Tiene 5 milímetros de altura o de grueso. Y lo colocamos aquí para que pueda mantenerse en pie la plancha. El resto solamente son cuentas planas de diferentes formas, en forma de gotas, redondas, en forma de flores. Que ya vienen así en plantilla con su propio adhesivo. Ya nada más es seleccionar la forma que tengan y a dónde colocarla. Si ustedes desean, pueden decorar en esta parte con alguna cinta metálica, ya sea un galón, una espiguilla, para darle un poco más de brillo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.